En esta semana estaremos viendo este tema de Cristología. Bueno, es una continuación de la semana pasada. Vendría siendo la segunda parte de esta doctrina. La semana pasada estuvimos viendo algunos datos importantes sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, como su divinidad, su preexistencia, su humanidad, su sufrimiento, su padecimiento, su propósito de vida, entre otras cosas. La cristología en realidad es muy amplia y se enfoca en muchos puntos importantes que tenemos que conocer para poder establecer una fe bíblica y correcta hacia nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cada doctrina tiene que tener una aplicación hacia nuestras vidas. De nada me sirve si yo solamente tengo datos históricos o datos de un conocimiento de letras, si no la aplico a mi vida para poder ser restaurado, para poder ser transformado. La finalidad o el objetivo por el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra es para, como dice Lucas 19:10, para buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia es un libro no de letras solamente. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para nosotros tenemos que entender que toda doctrina, toda enseñanza tiene que traer una transformación a nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a ver este primer versículo de Filipenses 2:5. Durante toda la semana vamos a ver este capítulo. De los versículos del 5 al 10 vamos a estar analizando cada uno de ellos y también pues complementando cada uno de ellos con otros trazos bíblicos que nos ayudarán a entender y a saber cómo lo tenemos que aplicar en nuestra vida o qué es lo que significa o debe significar para cada uno de nosotros. El versículo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras versiones manejan la palabra sentir como esta actitud. Por ejemplo, haya en vosotros esta misma actitud o este mismo pensamiento o esta misma forma de pensar. Por eso el título de esta enseñanza del día de hoy es el ejemplo a seguir. Siempre nuestro Señor Jesucristo va a ser nuestro ejemplo principal. Imitar al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. No estaba diciendo pongan sus ojos en mí, sino estaba diciendo así como yo soy imitador de nuestro Señor Jesucristo, ustedes también tienen que hacer lo mismo, imitar al Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra guía, Él es no solamente una guía externa o un ejemplo externo, sino que cuando nosotros activamos cuando nosotros activamos nuestra fe y nuestros ojos están puestos en Él, su Santo Espíritu empieza a operar realmente dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para prepararnos y poder seguir un camino de perfección. Veamos estos versículos complementarios. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La manera como nosotros vamos a demostrar que realmente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que permanecemos en Él. No sé si recuerden en el Evangelio de Juan capítulo 15 cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Este versículo dice que el que permanece en Él. Entendemos que el fruto de permanecer en Él es andar como Él anduvo, o tener el mismo comportamiento, o tener la misma actitud, o tener el mismo pensamiento, tener el mismo enfoque que
nuestro Señor Jesucristo no vino a buscar las cosas del mundo, las cosas de la tierra como fama, riquezas o ese tipo de cosas que son vanas. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se había perdido una genética, se había perdido una imagen, se habían perdido los hijos de Dios y hay muchos hijos de Dios perdidos en este mundo. Y nosotros tenemos que andar con esa misma actitud, no solamente de haber sido rescatados y haber sido salvados, sino también disponer nuestras vidas, nuestros corazones para alcanzar a otros a través de dar una palabra, de dar una enseñanza, de dar un discipulado. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice que Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, en la carne se enfrentó contra tentaciones, contra debilidades, contra enfermedades, contra situaciones de dolor, de sufrimiento físico, ¿verdad? Según nuestra semejanza. Pero dice que nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Tenemos que armarnos de la misma actitud, o sea, de padecer en la carne. A diferencia de él, el Señor no tenía registros de pecado en su carne, en su interior. Nosotros sí, pero nosotros tenemos armas espirituales que el Señor nos ha dado para limpiarnos, para despojarnos y el tener el mismo pensamiento, la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo es negarnos al pecado, negarnos a la tentación, negarnos a la vida placentera llena de deleites carnales y decidir, preferir buscar el reino de Dios y su justicia. Pero necesitamos transformar nuestra mente, ser transformados en nuestra manera de pensar, cambiar toda nuestra estructura mental. Eso es parte del arrepentimiento. Y para poder llegar a tener la misma mente de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que significa, mas nosotros estamos recuperando, nosotros estamos enfocándonos, nosotros estamos adaptándonos a la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Eso, ahí es donde radica la verdadera transformación. Comienza con un cambio de pensamiento para poder tomar decisiones en base a esos nuevos parámetros, a esos nuevos valores espirituales que deben estar implantados en nuestro corazón y en nuestra mente para que nuestro comportamiento sea realmente conforme al agrado del Padre. Amén.